Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República. En esto que denominamos Esto dice la Iglesia, una propuesta de todos los domingos de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo, a modo de reflexión, de catequesis, de formación, de información. Hoy tenemos formación, información, catequesis, no sé qué es. Ignacio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo buenos días, Roque, y a toda la audiencia también que nos ve a esta hora. Y bueno, ya como dijiste, Roque, realmente un día muy especial hoy porque le tenemos también a una persona muy especial, a nuestro querido padre Oscar Martín. Él es sacerdote jesuita y bueno, quisimos que hoy también nos haga la presentación de este libro tan importante para este tiempo que estamos viviendo de la sinodalidad, la conversación espiritual, discernimiento y sinodalidad. Buenos días, padre. Muy buenos días, Ignacio, buenos días también, Roque, y buenos días especialmente para todos los que nos ven en este horario mañanero a lo largo de todo nuestro país. Y para comenzar, se presentó, yo no leí todavía el libro porque no me regaló el padre Oscar, estoy pescando que me regale, ¿verdad? No, después nos va a decir dónde conseguimos los libros, nos va a decir el padre Oscar, pero sí leí la promoción de la presentación del libro y decía que tiene el prólogo, creo que nada más y nada menos que del Papa Francisco. A ver, ¿ese es privilegio jesuita o cómo es el tema, padre Oscar? Contanos un poco del libro en sí. En realidad queremos saber cómo nació el libro, el Papa se interesó en el tema. El libro interesante para llegar al prólogo del Papa, saber antes cómo nació el libro. Y el tema es la conversación espiritual, o la conversación en el espíritu, la conversación sinodal, de las tres maneras ahora se le puede denominar, ¿verdad? El instrumentum laboris, que va a pautar, que va a guiar la primera sesión del sínodo, habla de las tres cosas: conversación en el espíritu, conversación espiritual, conversación sinodal, y conviene que sea, diremos, a partir de ahora, que se le llame conversación en el espíritu. Nosotros, el otro compañero y amigo también, Juan Antonio Guerrero, que es coautor del libro. Bueno, pues el libro nace de una inquietud profunda nuestra de valorar mucho el tiempo que vivimos. Realmente vivimos un tiempo sumamente especial. Nosotros en teología le llamamos de Kairos, de una presencia especial de Dios que se mete en nuestro tiempo y que lo ilumina de una manera especial, ¿sí? Que nos invita como a captar todos esos signos de vida nueva que van brotando y que se concretan en el sínodo, en este llamado a vivir y a caminar juntos que nos hizo el Papa Francisco. Yo formo parte junto con dos obispos, laicos, dos jóvenes, dos religiosos, dos diáconos, dos sacerdotes diocesanos, de un equipo que está encargado como de animar desde los tiempos de la asamblea eclesial y posteriormente, cuando nos iniciamos con el sínodo, de animar a nivel nacional el sínodo. Y eso significó que un grupito de nosotros estuvo cerrando la segunda etapa del sínodo en Brasilia. Fuimos 13 de Paraguay, en total 180, éramos de los países del Cono Sur, de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Fuimos 180, nos reunimos 4 días en Brasilia para, diríamos, realmente cerrar esa gran etapa que fue la parte continental del sínodo. Y allí la metodología que realmente se nos presentó para que esa
ese momento, ese proceso de la segunda etapa se llevara a cabo, fue la conversación espiritual. Allí a mí me tocó una parte también como de animación o de conducción de esa parte de la conversación espiritual entre los presentes, y de ellos, de los presentes, de los 180, había como 34, 35 obispos y algunos cardenales, y algunos de los obispos se quedaron muy tocados, muy admirados, porque la metodología de la conversación espiritual produjo como una especie de milagro, porque no se discutió, no hubo cuestiones de ideologías metidas de por medio, no hubo polémica. Trabajamos en grupos de unos 10, éramos 21 grupos durante 4 días, en donde en todos los grupos había representantes, habían algunos, 1 o 2 obispos, había algunos sacerdotes, habían religiosos, habían laicos, habían de distintos tipos de formación, ¿verdad? Desde indígenas, campesinos, gente, diríamos, formada en universidades, todo tipo, realmente una representación muy linda de lo que es la Iglesia. Y los obispos, 36 o 34, ¿verdad? Entre cardenales y obispos. Y fluyó de una manera preciosa con la metodología de la conversación espiritual, en donde se fue como buscando el querer del Espíritu a través de mucha libertad en cuanto a el abordaje de los temas. Y terminado ese proceso de Brasilia, alguno de estos obispos comenzó como a sugerirme que por qué no se escribía un libro, dado que había sido tan bueno el resultado y que había ayudado tanto. Y bueno, eso fue dicho una vez, dicho 2 veces, dicho 3 veces, dicho 4 veces, después ya de venir para aquí, para Paraguay de vuelta. Y una de las veces últimas, ya vivía en casa por unos meses, que vino el otro compañero que escribió el libro que escribimos, Juan Antonio Guerrero, había sido hasta, diríamos, hace aproximadamente unos 6 o 8 meses, prefecto de Economía del Vaticano, es decir, era el ministro de Economía del Vaticano. Ahí ya te puedes explicar un poquito cómo pudo venir, de verdad, que el Papa nos hiciera el prólogo. Es decir, Juan Antonio Guerrero, que es coautor, él vino después de su tiempo en el Vaticano como prefecto de Economía a tomar un tiempo sabático de estudio a mi casa. Nosotros somos amigos desde que empezamos juntos como jesuitas en la compañía, somos amigos y muy, muy amigos realmente. Y entonces él estaba ya descansado después de estar un par de meses en casa, y llega el último toque de este obispo brasileño insistiendo en que había que escribir un libro. Y entonces le dije a este amigo, digo, bueno, Juan Antonio se llama Chiqui, le digo yo, o le decimos, digo, vamos a escribir, le dije primero, escribe un libro, le dije, vamos a escribir algo sobre esto que ya estás acá. Y me dice, y vamos a escribir. Entonces me hace un planteamiento, primero, de un esquema de posibles temas. Empezamos a discutir los temas, empezamos como a ver cuáles eran los énfasis principales. ¿Sí? Primero era el tema del sínodo. Después vimos que realmente que el pedido era más bien la cuestión de la conversación espiritual. Después vimos cómo de darle una cierta hondura. Después fuimos viendo que ciertamente en la vida de los jesuitas de la compañía, la conversación espiritual ha sido clave para la fundación de la compañía. Podemos decir que la compañía se fundó en base a una conversación espiritual larga, en donde se decidió durante un tiempito de varias semanas, pero en base a conversación espiritual, que ese primer grupo de compañeros se quedara junto y dependiera de un superior general. Esos 2 pasos que constituyó a la Compañía de Jesús fueron en base a eso, ¿verdad? Pero veíamos también que la conversación espiritual, siendo que para la compañía es importante históricamente, no solamente desde el nacimiento, sino también después, que la conversación espiritual es algo propio, primero, de la Biblia. Encontramos conversaciones espirituales preciosas, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, y por supuesto con Jesús, ¿sí?
La Samaritana es un diálogo hermoso, una conversación en el Espíritu. Con Pedro, el Me Amas, montones de textos en donde nos hablan de cómo Jesús usaba lo que después conocemos como conversación espiritual. Y después fuimos también descubriendo cómo es patrimonio de toda la historia ya posterior de la Iglesia. A mí me hace gracia porque estamos celebrando justamente dentro de poco a Santa Teresa, y hay un texto que quiero leer porque en honor a Santa Teresa, que dice Santa Teresa sobre San Juan de la Cruz. Citamos varios pequeños textos de conversaciones espirituales, ¿verdad?, en el libro, pero dado y en honor a Santa Teresa, me parece muy lindo poderlo señalar. Dice, hablando de conversación, o aquella conversación espiritual entre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, de la que escribe Teresa que al padre Juan de la Cruz hay que hablarle con mucha reserva. De lo contrario, no solo entra en éxtasis, sino hace que otros entren en éxtasis con él. Es una conversación espiritual entre dos grandes santos, ¿verdad? Y cómo, de hecho, es patrimonio, ¿verdad?, de la vida cristiana. Entonces, bueno, esos son partes del libro, pero diríamos el origen yo lo sitúo mucho primero en conformar este equipo, ser parte de este equipo de nuestra conferencia episcopal, ese equipo de animación sinodal, que personalmente yo lo vivo con mucha intensidad y con mucho agradecimiento. Me parece un regalo hermoso el que vivimos como iglesia, y yo me siento muy comprometido con ese proceso. Entonces, creo que después, eso que ya conté, ¿verdad?, de lo sucedido en Brasilia fue notable, y la constancia de este obispo también, y después la providencia de que este amigo, coautor, ¿verdad?, del libro, haya estado viviendo en casa, y lo que dice en el prólogo el Papa realmente fue así, es decir, este libro nace de muchas conversaciones espirituales mantenidas durante este tiempo entre este amigo y yo. Eso lo puedo decir, es decir, muchos días discutíamos, es decir, clarificábamos, quitábamos cosas, poníamos cosas, veíamos de pronto algo que nos resultaba así como muy sugerente, y eso diríamos a plasmarlo en el texto. Abrimos un OneDrive y de un lado y de otro íbamos como realmente colocando cosas y clarificándolos en esas conversaciones, ¿verdad?, que manteníamos prácticamente todos los días. Ahora ya entendemos por dónde vino el prólogo del Papa, pero después tenemos que ir a una pausa. Después de la pausa, porque yo ya quiero saber en qué consiste la conversación espiritual, y otros detalles, ¿verdad? Pausa y enseguida retornamos. Bueno, volvemos. Ignacio, le escuchamos atentamente al padre Oscar, que nos contó la historia del libro. ¿Cómo seguimos? Bueno, de hecho que me gustó el prólogo del Papa, que prácticamente le alaba acá al padre, porque dice que le sacó nuevamente de la casa donde estaba medio preso nuestro otro autor, para hacerlo volver a la parte espiritual, dice. Padre, ¿en qué consiste este libro? ¿Cuáles son los temas que se desarrolla? He visto lo primero que ya estuviste hablando, la conversación, que también es muy importante, porque cuando hablamos de sinodalidad y esto de conversar, no solamente estamos hablando de la iglesia, sino a mí me preocupa también la conversación que existe en la familia, hoy por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entre padres, hijos, entre esposo, esposa. ¿En qué puede ayudar también inclusive a esta familia este libro y esta conversación espiritual? Sí, el punto de partida que tomamos
fue como el de clarificar, ¿verdad? Primero clarificar, porque hay muchos términos que medio se parecen, a veces hasta usamos creyendo que es el mismo. Entonces clarificamos la parte más de conceptos, que es discutir, dialogar, conversar. Vimos, pero muy ligeramente, ¿verdad? Es decir, cómo se ha ido perdiendo el diálogo dentro de la sociedad. Cómo antes habían ciertos espacios, nosotros, bueno, no nosotros, a partir de un autor que nos inspiró mucho, hablábamos de los terceros lugares, dice, de esos espacios en donde quizás cuando vivíamos con menos prisas, con menos presión, con menos urgencias que ahora, habían como esos espacios donde la gente realmente se sentaba a dialogar, se sentaba a intercambiar, se sentaban diríamos, se sentaban juntos, pero de tal manera como que el hecho de ponerse en esa actitud les hacía como iguales. Podría ser de distintos tipos, incluso de procedencias sociales, pero como que el diálogo iguala. Y eso se fue perdiendo, ¿verdad? Pero eso solamente brevemente lo colocamos para hacer notar justamente que parte de la crispación, parte de esa incapacidad de sentarse a intercambiar incluso pareceres dispares o diferentes, que en este momento es bastante difícil, bastante complejo. El Papa incluso en Fratelli Tutti habla mucho de cómo las relaciones, ¿verdad?, se han hecho cada vez más difíciles. Las relaciones, me refiero, de conversación, de dialogar, de intercambiar pareceres, pues se hace cada vez más difícil. Pero después nosotros pronto, diríamos, en el texto ya nos fuimos ubicando, porque el texto no es largo y ni pretendíamos que fuera largo, en lo que sería como el interés de lo que es la conversación. Hay una idea que cruza el libro, ¿verdad?, que es realmente la conversación es verter en un mismo cauce todo aquello que tenemos en el corazón y que sumado a otros enriquece algo que buscamos juntos. Entonces, en el caso de la conversación espiritual, buscamos enriquecer realmente nuestra iglesia a partir de lo que el Espíritu pone en nuestros corazones. Por eso, en el fondo, la conversación espiritual habla de una búsqueda del Espíritu, abrirnos a lo que el Espíritu nos pide, nos invita, pero a partir de lo que realmente Él pone en nuestros corazones. Y juntos, en diálogo espiritual, vamos colocando aquello que el Espíritu coloca en nuestros corazones para que, confluyendo, descubramos el querer, ¿verdad?, el querer del Señor para nosotros, según el tema que sea. En el caso nuestro del caminar sinodal es avanzar en este proceso del sínodo. Entonces el libro tiene como una parte que nos va aproximando a la conversación espiritual en base a estos temas anteriores de qué es dialogar, de qué es conversar, de hacer ese repaso histórico breve de cómo la conversación espiritual ha estado presente también en el Nuevo Testamento. Y después ya en lo que sí trabajamos mucho es en lo que se requiere para que realmente haya conversación espiritual, ¿sí? Son las actitudes de fondo, las actitudes de fondo que hacen que no nos busquemos a nosotros mismos, no proclamemos ideologías o cuestiones que son mías pero que no son puestas por el Espíritu, que se necesita como para realmente abrirnos a esa gracia de escuchar. Fortísimo y muy importante la dimensión de escucha, ¿sí? Las características de la escucha, la cualidad de la escucha, esos son los elementos claves del libro. Sí. Y después, digo por terminar, y después hay un capítulo, que es el capítulo último, que es el más práctico, es decir, son como
ya algunas metodologías, aparte de recoger la metodología propia que el Instrumentum Laboris, que va a servir para esta primera sesión de octubre, nos presenta, y copiarlo textualmente, eso lo colocamos porque es como lo presenta el Instrumentum Laboris. También hacemos otras pequeñas aproximaciones de lo que es el discernimiento común en vía conversación espiritual. Ese sería como el último capítulo. Justamente porque escuchando atentamente eso de la conversación espiritual, donde uno no se escucha a sí mismo, sino las mociones del espíritu, y cómo yo distingo que es una moción del espíritu y no es justamente una cuestión de lo que yo creo y de lo que yo quiero, que tiene que ser, por ejemplo, en el caso de la iglesia, ¿verdad? En estos momentos en que hay tanta polarización y es difícil despojarnos de nuestras posiciones, muchas veces muy ideologizadas, y posturas irreconciliables, en la sociedad también. Es decir, metodología, hablaste mucho de metodología de la conversación espiritual. ¿Quién discierne sobre el discernimiento? No sé si la pregunta vale, ¿verdad? Es decir, ¿quién dice que esa es moción del espíritu y no es Roque y sus intereses versus Ignacio y sus intereses, ¿verdad? Sí. La metodología requiere, primero y ante todo, una apertura a la oración, ¿sí? Nosotros nos ponemos en contexto de conversación espiritual con la metodología concreta de la conversación espiritual, que se basa en 3 rondas, ¿verdad? En donde nos abrimos a la escucha, pero teniendo como un paso previo que es clave. Y el paso previo es que el tema que vamos a abordar en la conversación espiritual, el grupo humano, ¿verdad?, que se reúne, se encuentra para hacer ese discernimiento, previamente ora un tiempo, según sea otra vez, ¿verdad?, la organización de ese grupo, pero hay un tiempo en donde nos abrimos a la gracia de la oración y de lo que el Señor nos sugiera en ese rato para estas preguntas o para lo que queremos compartir después. Entonces, lo que llevamos a la conversación espiritual con esa metodología de las 3 rondas, en donde la primera ronda de la conversación espiritual, una persona habla un tiempo limitado, normalmente 3 o 4 minutos, sobre lo que sintió en la oración, en esa primera ronda, y los demás solamente escuchan. Es decir, el único trabajo que tienen los demás cuando una persona habla es escuchar. ¿Y qué es lo que habla esa persona que le toca? Pues habla de lo que realmente sintió en ese rato previo, solo, ¿verdad?, en oración, sobre el tema que se está tratando. Una vez que se da esa primera ronda de cada uno habla y los demás escuchan, se pausa un chiquitito y se trata como de realmente de acoger realmente esa escucha de cada uno. Es una escucha no blindada, ¿verdad? Ahora cuando yo escucho blindado, estoy cerrado a lo mío, yo no escucho. Yo escucho si yo estoy receptivo, si yo estoy sensible, si yo estoy vulnerable a lo que la otra persona que habla dice. Y vulnerable hasta tal punto de hacerme cambiar hasta mi opinión si yo veo que lo que realmente él dice a mí me enriquece, me inspira y lo veo como más valioso, más oportuno que lo que yo siento. Entonces, la ideología, el blindaje, tiene mucho que ver con la calidad de la escucha que yo tengo, ¿sí? Si yo realmente y por eso creo que el sínodo, de las cosas más hermosas que tiene, es que nos está haciendo ver que tenemos que mejorar nuestra escucha. Tenemos que estar mucho más abiertos, mucho más acogedores de lo que la otra persona aporta,
Y si eso es así, esa conversación espiritual en busca de un determinado discernimiento es fructífera. Ahora, por eso es muy importante eso que les decía, las actitudes que se necesitan para que haya de veras conversación espiritual y no haya monólogo, ¿verdad? Pues yo puedo decir, después de escuchar a las personas en la primera ronda, en la segunda trata de rescatar lo que más me ayudó de lo que yo escuché. Y si de lo que yo escuché en la segunda ronda, yo digo, no, a mí lo que más me gustó fue lo que yo dije, lo más sugerente fue lo que yo aporté. Yo soy el lindo, espejito. Ese se está dando vueltas sobre sí mismo y no está preparado para... Entonces, las rondas están hechas para recoger lo que realmente es más fecundo, más rico, más inspirado de lo que se va aportando. Y la tercera es la que cierra, por aquí pareciera que va apuntando el querer del Señor sobre este tema que nos ocupa. Entonces, pero la escucha es clave para lo que vos estás diciendo, Roque, es decir, se requiere. Y bueno, se nos fue el tiempo, Ignacio, yo vi que vos anotaste algunas cosas, pero somos esclavos en este caso del Sí, pero del por tiempo. lo menos, Roque, queremos saber dónde podemos conseguir el libro, Sí, ¿dónde? el precio accesible, me imagino, Bueno, también. El libro se agotó ahora. La verdad es que el libro se publicó en España. Bueno, se publicó en España, se está publicando también en portugués. Creo que esta semana sale. Y se publica en Argentina, no hay publicación paraguaya, por cuestiones de la edición que se reservaron los derechos, ¿verdad?, de publicación. Entonces lo más cerca que tenemos para el libro es Argentina, trajimos, se agotaron realmente en estos días y ya está en camino una segunda edición en realidad y va a estar a la venta en las librerías, propias de nuestras diócesis, ¿verdad?, en las distintas diócesis. También aquí en la del seminario, en la conferencia episcopal va a estar, también en Santos Mártires y en los lugares así donde estamos los jesuitas, pero realmente en este momento, hasta dentro de unos 10 días, creo que en la conferencia episcopal quedan copias todavía y algunas en Santos Mártires, pero en 10 o 15 días más ya va a haber otra vez cantidad. Muchas gracias, Padre Óscar, Ignacio. Muchas gracias, Roque. Gracias por sugerir este tema. Esta fue otra de las sugerencias de Ignacio. A la teleaudiencia también muchísimas gracias. Que tengan ustedes un muy buen domingo.